Solo está cargando la grabación. Ahí está. Ya, Lick. Muy bien, gracias. Bien, jóvenes, bienvenidos a nuestra clase de hoy, 4 de septiembre. Estimación del tamaño de la muestra, N. Y prueba de hipótesis. La estimación del tamaño de la muestra es un tema facilito, muy bonito y muy útil. Mientras que la prueba de hipótesis exige un poquito más de análisis. Veamos, pues, tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es un cálculo de un número que se refiere a los elementos que debe tener como mínimo una muestra para que los resultados de la investigación o del muestreo sean confiables. Y se obtiene aplicando una fórmula. Y esta fórmula tiene que ser según el caso. Y vamos a ver que hay dos casos. Un caso 1, cuando la investigación se refiere a la observación de registros ya existentes. En este caso se llama análisis cuantitativo. Y se observa entonces las fórmulas para estimar una media aritmética. El caso 2 se refiere a una investigación en una consulta de opinión. En este caso se trata de un análisis cualitativo. Y entonces usamos las fórmulas para estimar una proporción. En este tema del cálculo de n, solo vamos a usar la tabla de valores z. Nos veamos el primer caso, cálculo de la muestra para una media aritmética, o sea, un caso cuantitativo para una población infinita. Veamos nuestro ejemplo. El gerente de ventas de una empresa que distribuye productos higiénicos desea estimar el promedio de ventas de una nueva pasta dental. Se requiere para el estudio una confianza del 90%, un error de muestreo de 1 y se sabe que la desviación estándar poblacional es de 8. ¿Cuál será el número adecuado de registros de venta que deberá tener la muestra? Tenemos nuestros datos. N poblacional no hay. Desviación estándar 8. E de error 1. Y la confianza del 90% lo dividimos entre 2. Y punto 45, nos vamos a la tabla y buscamos punto 45 como área y nos dará 1.65. Y observamos la fórmula. Para este caso, n es igual a z por desviación dividido e al cuadrado. Sustituimos los valores. 1.65 por 8 dividido 1 al cuadrado. N será igual a 174,24. Por conveniencia estadística, cualquier valor decimal debe aproximarse al valor inmediato superior. Entonces, 174,24, como es punto 24 de un elemento, lo tomamos completo. Y n es igual a 175 registros. Y damos nuestra respuesta. Como estamos trabajando con Z, decimos, con una confianza del 90%, deben considerarse 175 registros de venta. Como ven ustedes,
está facilito. Esto es para estimar una media en un caso cuantitativo infinito. Ahora veamos cálculo de la muestra para estimar una media aritmética con población finita. Ejemplo. Un almacén recibió un lote de 500 anillos de graduación para su venta. Se necesita hacer una revisión de calidad, para lo cual debe determinarse cuántos anillos deberán ser parte de la muestra, considerando una desviación estándar de 3 anillos, un error muestral de 0.5 y una confianza del 92%. Entonces aquí el error muestral es una aproximación al parámetro. Puede ser que se pase o puede ser que le falte. Por eso se dice que está por arriba o por debajo. Y es un error que se da a conveniencia también, ¿verdad? El error sirve para calcular el número exacto de valores a investigar. Entonces tenemos nuestros datos. N500, N poblacional 500, desviación estándar 3, error 0.5, y Z para 0.92 dividido 2 igual 0.46, 1.75. Veamos ahora nuestra nueva fórmula. N es igual a Z cuadrado por desviación estándar al cuadrado por N, dividido Z cuadrado por desviación estándar más error al cuadrado por N menos 1. Sustituimos valores. Y vamos a encontrar que N nos da 90.48, 90.48, N es igual a 91 anillos. Y damos nuestra respuesta. Con una confianza del 92%, se deben revisar 91 anillos. Ven ustedes, está facilito. Ahora vamos al cálculo de N para una proporción. También en este caso usamos Z y también hay infinita y finita. Veamos para una población infinita. Ejemplo. Roberto es el encargado de mercadeo de una radiofusora. Desea estimar la proporción de la audiencia de un programa. Sabe que 3 de cada 5 oyentes escucha el programa. El error establecido es de 0.04 y la confianza requerida de 0.95. ¿Cuántos oyentes debe tener la muestra de estudio? Datos. Aquí observamos que la proporción se nos da en fracción. Recordamos que la proporción se puede dar de 3 formas: en fracción, en porcentaje o en decimal. Entonces, 3 de cada 5 es una fracción y 3 dividido 5 igual a 0.60. La diferencia contra 1, 0.40 para Q. Nuestros datos de E, de Z para 0.95 dividido 2, 0.4750 y la tabla nos da 1.96. Disculpe, Lick. Diga. El error no es el error estándar. Sí, pero ese es un error que está sugerido por el investigador, no está calculado. O sea que Entonces, aquí solo se llama error del muestreo. no es el error estándar del muestreo, es otro tipo de error. O sea que es un error estándar así supuesto. Aleatorio. Ajá, así aleatorio. Ya. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos nuestra fórmula, observen ustedes, para
Este caso, z cuadrado por p por q dividido e al cuadrado. Sustituimos valores. 1.96 al cuadrado por 0.60 por 0.40 dividido 0.04 al cuadrado y nos da 576,24. Y esto es igual a 577 y damos nuestra respuesta. Con una confianza del 95%, se deben considerar 577 oyentes en la muestra. Ven ustedes, está facilito. Ahora veámoslo para una población finita. Licenciado, una pregunta. Aquí siempre se usa Z independientemente del tamaño de la muestra. Así es, Sí, solo Z. gracias, Lick. Muy bien. Karen Aguilar es asesora de mercadeo de una marca de calzado con el propósito de estimar la proporción de clientes que adquieren esa marca. Decide hacer un estudio de mercado. Para el efecto, considera los siguientes datos. Proporción del mercado según registros, 5%. Ahí está directa. El total de clientes es de 300, con una confianza del 95% y un error muestral del 7%. ¿Cuántos clientes debe contener la muestra para el estudio? Tenemos nuestros datos. P05, Q.95, N poblacional 300, error 0.07, Z.952.4750, 1.96 que nos da la tabla. Y observen ustedes ahora nuestra fórmula. N es igual a Z cuadrado por P por Q por N, dividido Z cuadrado por P por Q más E al cuadrado por N menos 1. Sustituimos valores. Y nos da una N de 33.23. N es igual a 34 clientes. Y damos nuestra respuesta. Con una confianza del 95%, se deben considerar 34 clientes. Ahora veamos que la proporción tiene un caso especial. Este caso especial se da cuando en el problema no se conoce el valor de la proporción. Entonces se asigna 0.50 a P y 0.50 a Q, ya sea una población finita o infinita. Algunas veces no se cuenta con el dato poblacional de la proporción. Entonces se distribuye equitativamente entre P y Q, 50% para cada uno. Ejemplo. Un grupo de profesionales desea realizar una estimación de la proporción de habitantes de una zona que poseen Internet. Se requiere una confianza del 90% y un error muestral del 12%. ¿Cuántos vecinos deberán considerarse para el estudio? Entonces, datos, vemos que no hay P. ¿Ah? Dice, solo tiene 90% y tiene el error. Por lo tanto, P y Q, 0.50 y 0.50. Error 0.12 y Z, según la tabla, para 0.45, 1.65. Y como es infinita, aplicamos nuestra fórmula infinita, sustituimos valores. Y N será igual a 47.5
27 aproximado, igual a 48 vecinos. Y damos nuestra respuesta. Con una confianza del 90%, la muestra debe ser 48 vecinos. Muy bien, jóvenes. Esto es el cálculo de de valor estimado del tamaño de la muestra. Como ven ustedes, está facilito. Vamos a entrar a nuestro segundo tema, prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es un proceso matemático, estadístico y probabilístico, por medio del cual se comprueba el comportamiento de un parámetro. Recordamos que un parámetro puede ser una media aritmética o puede ser una proporción, que se refiere a la población. Este proceso tiene 5 pasos. Planteamiento de hipótesis, criterio de la prueba, cálculo del estadístico de la prueba, decisión y conclusión. El planteamiento de la hipótesis y el criterio de la prueba son 2 pasitos que vamos a ver así despacito, mientras que el cálculo del valor estadístico, la decisión y la conclusión ya los vamos a ver en un ejemplo, porque eso se deriva ya de los primeros 2 pasos. Aquí la clave es el planteamiento de hipótesis. Si esos planteamientos están malos, todo lo demás estará malo. Si el planteamiento de hipótesis está bien, lo demás estará bien. Entonces veamos el primer paso, planteamiento de hipótesis. Es el planteamiento matemático de 2 hipótesis. Una hipótesis nula, H sub O, y otra hipótesis alterna, H sub A o H sub 1. Entonces se plantean 2 hipótesis. Una nula se identifica como H sub 1 y esta nula se refiere al comportamiento del parámetro. Y la otra es la alterna H sub A o H sub 1. Y esta es lo opuesto de la nula. O sea que mientras que la nula se plantea lo que es, la alternativa se refiere a lo que podría ser. Pues veamos. Hipótesis nula H sub O. Es el planteamiento matemático del comportamiento actual del parámetro. Se plantea de 2 formas. 1. Cuando conocemos el parámetro en estudio. El parámetro en estudio se conoce cuando el problema nos dice es, ha sido o se conoce como. Estas frases indican que el parámetro existe ya y que se conoce. Este parámetro puede ser una media aritmética o una proporción, y en este caso se utiliza el signo igual. Veamos un ejemplo. La producción promedio de un vaso plástico es de 4.200 unidades al día. Entonces, observen ustedes, aquí está marcado, es de. Esa es la clave de que el registro de ese promedio ya existe, ya se conoce. Y entonces el planteamiento matemático es este, H sub O, 2 puntos, mu es el símbolo poblacional de la media, y luego igual. El igual indica que el parámetro existe y es 4.200. Discúlpele, Diga,
¿Qué dijo que significa H sub 0 o sub O? H sub O es el símbolo para identificar la hipótesis nula. H sub O es el símbolo para identificar la hipótesis nula. Nula, sí, así es. Y mu es la media. Mu es la media. Gracias. Otro ejemplo. El proceso de producción tiene una proporción de fallas del 5%. Entonces aquí hablamos de una proporción. Y dice tiene, esa es la palabra clave. Tiene quiere decir que existe. Entonces H sub O, hipótesis nula, 2 puntos. Ahora P. P de proporción. El signo igual que indica que A existe y que es del 5%. Eso es cuando el parámetro se conoce. Ahora veamos cuando el parámetro no se conoce. Este caso se da cuando el problema contiene las frases como máximo, como mínimo, de o más, de o menos. En este caso, la hipótesis nula utiliza los símbolos menor igual que para como máximo y mayor igual que para como mínimo. Entonces observamos que el problema en este caso no nos dice tiene, se conoce, ha sido, es, sino que aparece las frases de aproximación como máximo, como mínimo. Veamos un ejemplo. Las ventas promedio mensuales de una empresa son como mínimo 15,500. Entonces, H sub O, 2 puntos, mu, por lo menos 15,500. Entonces, tomen ustedes nota de que este símbolo mayor o igual que se llama símbolo compuesto y solo lo utiliza la hipótesis nula. Otro ejemplo. La proporción de ventas al contado de una empresa es del 30% como máximo. Entonces, observen ustedes. Dice, es del 30%. Si estuviera hasta ahí, el parámetro sería conocido y utilizaría igual. Pero está agregada la frase como máximo. Entonces, esto lo vuelve estimado o aproximado, no conocido. Y entonces ponemos H sub O, 2 puntos, P de proporción porque es un porcentaje y como máximo menor o igual que 30. Disculpe, Lick. Diga, ¿Qué dijo que significan los dos puntos? solo es un planteamiento, una forma de plantear. H sub O, 2 puntos. Es como quien dice, es de la siguiente manera. Oh, ya, gracias. Otro ejemplo. Los ingresos promedio diario de una empresa son de por lo menos 20,700. Si no estuviera de por lo menos, sería un parámetro conocido y utilizaría igual, pero está por lo menos. Entonces, H sub O 2 puntos, mu mayor o igual a 20,700. Otro más. La proporción de gastos del departamento de ventas de una empresa son 70% o más. ¿Cuál es el valor de acumulación o de estimación? O más. O más. Y entonces, P mayor o igual a 70%. Licenciado, ahí el símbolo no tendrá que estar al revés. ¿Cómo? El símbolo Este. como, sí, el de igual o mayor que.
No sería Ajá, o sea que es de 70% en adelante. Entonces sí, es por lo menos mayor o igual que. por lo menos. Sí, Gracias, por lo doctor. menos, o sea que no acepta para abajo, sino para arriba. Gracias. Ahora vamos a la hipótesis alterna H sub A. Esta hipótesis también se conoce como hipótesis de trabajo. Se identifica como H sub A o H sub 1. Es el planteamiento matemático de lo que plantea la pregunta de análisis, que generalmente se refiere al cambio del comportamiento del parámetro en estudio. Y también existen los mismos casos para planteamiento conocido, para parámetro conocido y para parámetro no conocido. Entonces veamos el planteamiento de la hipótesis alterna para el planteamiento conocido. En este caso, según la pregunta de análisis, observen ustedes, la hipótesis nula la da el problema. La hipótesis alterna la da la pregunta. Esto es, en el caso del parámetro conocido. Esta hipótesis puede utilizar uno de los siguientes símbolos. Puede ser no igual, puede ser menor que, o puede ser mayor que. Entonces, observen ustedes, estos símbolos son simples. Mayor que, menor que, no tienen el igual. Estos los utiliza únicamente la hipótesis alterna. Ejemplos. Compruebe si el promedio cambió. Entonces, observen ustedes que este compruebe es la pregunta de análisis. Cambió. Esta frase se refiere a utilizar el no igual, a un cambio. Lo mismo es que diga ya no es lo mismo, cambió significativamente, ya no es igual. Otro ejemplo. Compruebe si el promedio de ventas aumentó. Entonces, ¿cuál es el signo de aumentar? Hacia la derecha. ¿Mayor que? Otro. Compruebe si el promedio disminuyó. H sub A 2 puntos, mu menor que. Otro ejemplo. Compruebe si la proporción aumentó. H sub A 2 puntos, P mayor que. Y otro ejemplo. Compruebe si la proporción disminuyó. 2 puntos. H sub A 2 puntos, P menor que. Entonces, como ven ustedes, esto está facilito. Solo requiere poner atención en la forma en que están planteados los problemas. Disculpe, Lick, Sí, podría mostrar anteriormente, antes de los ejemplos, ahí, más aquí, abajo, un poco más abajo, ahí. Gracias, Lick. ¿ya? Ya, Lick, gracias. Muy bien. Veamos un planteamiento para el parámetro no conocido. En este caso, la hipótesis alterna utiliza uno de los dos símbolos, menor que o mayor que, y depende del planteamiento de la hipótesis nula. Y solo se plantea un signo opuesto y simple, o sea que es un símbolo opuesto al de la nula.
Cuando el problema se trata de un parámetro no conocido, entonces solo se da la hipótesis nula. Se plantea la hipótesis nula y entonces la alterna adquiere un símbolo opuesto, complementario. Por ejemplo, los cobros diarios promedio de una empresa son como máximo 12.600. Esta es la hipótesis nula. H sub O, dos puntos, mu como máximo 12.600 y la alterna adquiere un símbolo opuesto. Entonces vean, si la nula dice como máximo, la alterna debe decir mayor que. Simple. ¿Y con una duda? ¿Sí? Perdón, no, ya vi, yo pensé que ahí en esta alterna iba P en lugar de mu, pero no, ahora ya veo que va en Sí, proporción. son dos mu. Ok, Aquí, ya. ahorita vamos a ver para P. La proporción de defectos no es superior al 8%. No es superior. Entonces, H sub O, P menor o igual al 8%. Y la alterna H sub A, dos puntos, P mayor que 8%. Como ven ustedes, esto está facilito, apasionante. Veamos ahora ejemplos para plantear hipótesis. Las dos. 1. La nota promedio de un salón de clases ha sido de 65 puntos. Ahí está la hipótesis nula. La nota promedio del salón ha sido 65 puntos. Ahí nos están dando la nula. Entonces, H sub O, mu igual a 65. Y luego viene la pregunta, aquí está la alterna. Comprobar si esa nota promedio aumentó. Entonces, H sub A, mu mayor que 65. Ahí está, es para un parámetro conocido. En el parámetro conocido se dan las dos, nula y alterna. Veamos el ejemplo 2. Las ventas por medio de una empresa no superan los 15.300 diarios. Aquí nos dan solo la nula y el parámetro es no conocido. No superan. Entonces, H sub O, mu es como máximo 15.300. Menor o igual que. Y la alterna toma un valor, un signo opuesto, complementario. Las ventas promedio de una empresa no superan menor o igual que. Entonces la alterna mayor, solo mayor que. Y observen ustedes, cuando el parámetro es no conocido, solo se da la nula. Otro ejemplo. Para cumplir con los gastos mensuales, una empresa debe tener por lo menos ingresos diarios promedios de 12.100 quetzales. Entonces, H sub O, mu mayor o igual a 12.100. ¿Y cuál es el opuesto de la alterna? Menor. ¿Verdad? Si la nula va para la derecha, la alterna tiene que ir para la izquierda. Otro ejemplo más. La proporción de aceptación de un producto ha sido del 60%. Fíjense, ha sido, ese se conoce. P igual al 60%. Y viene la pregunta, comprobar si aumentó. Ahí está la alterna. Mayor que. Solo es de poner atención y manejar los criterios y listo. Otro más. La proporción de saldos morosos de una empresa se ha mantenido en un 21%. Ahí está la nula. P igual a 21%. Luego viene la alterna. Compruebe si esa proporción mejoró. Entonces, como la variable es negativa, saldos morosos
las variables negativas mejoran disminuyendo. Entonces, la alterna P menor del 21%. Disculpe, Lick, Sí, ¿podría repetir la explicación de eso? sí, yo decía que en este caso la variable es negativa, saldos morosos. No le conviene a la empresa tener saldos morosos. Y entonces la mejoría en los saldos morosos o en las variables negativas es que disminuyan. Y por eso tenemos que poner un menor que. Si le ponemos un mayor que, estaríamos diciendo que aumenten los morosos. Y eso sería una desmejoría. Entonces lo que la empresa quiere es ver si mejoró. Ajá. Si mejoró la proporción de saldos morosos. ¿Y cómo lo mejora? Disminuyéndolo, ¿no? Entonces, por eso le ponemos aquí menor que. ¿Y lo nula? La nula igual, porque aquí le dice, mire, la proporción de saldos morosos se ha mantenido en un 21%. Entonces, igual. No comprendo. Gracias, Lick. Ahora vamos al criterio de la prueba. El criterio de la prueba consiste en utilizar dos elementos. La tabla de valores Z o la tabla de valores T y la gráfica de la curva normal. En ella vamos a identificar dos áreas, una de rechazo y una de aceptación. El área de rechazo es un área sombreada que ponemos en un extremo izquierdo o en un extremo derecho de la curva, dependiendo el signo que tenga la hipótesis alterna. Así en este ejemplo, la hipótesis alterna tiene menor que, entonces el área de rechazo es la parte sombreada que ponemos en el extremo izquierdo y todo el derecho no sombreado es aceptación. Esa es una prueba de hipótesis en un extremo con rechazo en el área izquierda. Ahora veamos para la derecha. La hipótesis alterna tendrá mayor que. Entonces, en el extremo derecho sombreamos y le ponemos ahí rechazo y toda la parte no sombreada, aceptación. Esta es una prueba de una cola con rechazo en el lado derecho. Y ahora veamos cuando la hipótesis alterna tenga no igual. Entonces se trata de una prueba de dos extremos, dos áreas de rechazo. Vamos a dividir alfa entre 2. Y tenemos un área de rechazo en el lado izquierdo, otra en el lado derecho. Y a la parte central para aceptación. Muy bien, ahora para que nuestro conocimiento quede ya bien firme, vamos a los ejemplos. Veamos la prueba de hipótesis para una media aritmética. Con muestra grande, población infinita. Recordamos las muestras grandes a partir de 30 elementos. Infinita, no se conoce la población. Ejemplo. Walter es el jefe de ventas de una distribuidora de productos higiénicos. Desea mejorar el promedio de ventas diarias. O sea que si desea mejorar, quiere decir que aumente. Según registros, el promedio de ventas ha sido de 8,250. Ahí nos está dando la media aritmética como un valor conocido, con una deviación estándar de 225 quetzales. Solicitó a la gerencia mejoras en los incentivos de los vendedores y después de 36 días, ahí está la muestra, obtuvo una muestra, después de 36 días,
hizo un muestreo y encontró una media aritmética de 8.325 quetzales con una significancia del 5%. Compruebe si las ventas mejoraron. Entonces, ustedes deben observar que en estos problemas van a haber dos medias. Una poblacional, que es la que da el problema como texto, y otra X barra que viene del muestreo. Entonces, vean, según registros, el promedio de ventas ha sido de 8.250. Eso es el parámetro MU. Y luego una muestra de 36 días encontró una media aritmética de 8.325. Esa es X barra. Veamos nuestros datos. N36. N poblacional no hay. Mu 8.250, que es la que da el problema como un parámetro conocido. X barra es una media aritmética que viene de la muestra, 8.325. La desviación estándar de 225 y la significancia 0.05. Entonces, en las pruebas de hipótesis trabajan con un nivel de significancia. Veamos, pues, planteamiento de hipótesis. Como el parámetro es conocido, H sub O mu igual a 8.250. Y luego viene la alterna, que es la pregunta, comprobó si mejoró. Compruebe si mejoró. Entonces, H sub A mu mayor a 8.250. Y eso tenemos que comprobar en nuestro proceso. ¿Cuál de las dos se mantiene vigente? Si mu es igual o si mu aumentó. Para el criterio de la prueba, nos basamos en el conocimiento de que la curva en la mitad mide 0.5 de probabilidad. A ese 0.5 le quitamos el valor de la significancia. En este caso es 0.05 y nos da 0.45, que se convierte en un valor de área que vamos a buscar en la tabla Z. Entonces ahorita vamos a trabajar Z porque es muestra grande. El otro sabadito trabajaremos las muestras pequeñas para usar T. Entonces nuestra tabla para 0.45 nos da una Z de 1.65, que ahora se llama valor límite entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. Y la ponemos aquí abajito. Quiere decir que tenemos para aceptar desde 0 hasta 1.65. Y si obtenemos un valor de 1.66 en adelante, ya nos caerá en la zona de rechazo. Discúlpelo, solo para confirmar. Entonces, Z nos va a dar la aceptación, ¿verdad? No, Z nos da el coeficiente límite entre la zona de rechazo y la de aceptación. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Sí? O sea que ahorita que calculemos nuestro valor experimental, nos va a decir si es menor a 1.65. Tenemos para aceptar de 0 hasta 1.65. Y si el valor de prueba nos da 1.66 o más, ya nos cae en la zona de rechazo. Si nos cae en la zona de aceptación, la hipótesis nula tendría validez. Y si nos cae en una zona de rechazo, entonces la alterna tendría la validez. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Aquí viene, cálculo del estadístico experimental. Y aquí está la formulita. X barra menos mu, partido de desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Si ustedes se recuerdan, esto lo vimos en métodos cuantitativos 1 en el TLC. Sustituimos valores
X barra 8.325 menos 8.250 de mu partido a 225 sobre la raíz cuadrada de 36 y nos da 2.0. Aquí vemos, vamos a observar también el signo. Puede ser que este sea negativo o positivo. Si es negativo, lo ubicamos en el lado izquierdo de la curva y si es positivo, en el lado derecho. Entonces ahora vamos a tomar una decisión. Ese ya es el cuarto paso del proceso. ¿Lo ven ustedes? Planteamos las hipótesis, la nula, la alterna, encontramos el criterio de la prueba, encontramos nuestro valor experimental y ahora vamos a tomar una decisión. Para la decisión nos basamos en el criterio de la prueba. Y observen ustedes, 2.0 es mayor a 1.65, entonces está en el área de rechazo. Y tomamos la decisión. ¿Cuál es la decisión? Se rechaza la hipótesis nula. Vámonos aquí. Tomamos la decisión. Se rechaza la hipótesis nula. Y ahora vamos al quinto paso, la conclusión. Fíjense, estamos rechazando la hipótesis nula. Quiere decir que mu igual a 8.250, rechazado. Por lo tanto, vamos a tomar como válida que H sub A mu mayor a 8.250. ¿Y qué dice esto? La hipótesis alterna dice que las ventas promedio habían sido de 8.250 y la alterna dice que mejoraron. Por lo tanto, nuestra conclusión va de acuerdo a ese criterio. No más tarde, no a ver. Cuando vengamos ya vamos. En otro lado, las tortillas no abundan. Para la cena, Nina, Estoy gastando mucho. como hoy hay toque de queda, hay que comprar todo antes. Sí. Kimberly. Vamos a la conclusión. Y empezamos indicando la significancia. Con una significancia del 5% se ha comprobado que el promedio de ventas diarias mejoró. Y ahí terminó nuestro ejercicio. Disculpe, Lick. Sí, ¿Podría regresar un poco? sí. Donde están las fórmulas. Esas. Fórmula, aquí. Ajá. Sí, entonces yo miro que ahí usted tiene dos zetas diferentes. Así es. Entonces, esta segunda zeta, ¿qué es lo que significa? Mire, pues, la primera Z es para encontrar el límite de aceptación o rechazo según la tabla. Esa es la primera Z. Y la otra Z se le llama estadístico experimental, que se utiliza, que se encuentra por medio del uso de la fórmula y que nos sirve para tomar la decisión de aceptar o rechazar. Entonces, si esa segunda zeta aparece en el área de aceptación, Acepta la hipótesis nula. se acepta la hipótesis nula. Y si cae en el área de rechazo, como en este caso, rechaza la hipótesis nula. Permítame. Entonces, el estadístico experimental, si cae en el área de aceptación, Acepta la hipótesis nula. acepta la hipótesis nula. Entonces, eso significa que rechaza la hipótesis alterna. Así es. Y si cae en el área de rechazo, rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna. Correcto. Oh, está bien. Muchas gracias.
Muy bien, ahora Licenciado, veamos. ¿se puede dar el hecho de que el valor sea exactamente igual? ¿Se puede dar qué me dijo? ¿Podría pasar que las dos zetas son iguales? Ah, sí, sí, ¿Qué respuesta se da ahí? sí, por ejemplo, 1,65 aquí y el otro es 1,65, quiere decir, cuando son iguales, acepta. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Va. Ahora veamos un ejemplo. Licenciado, una consulta. ¿Sí? Sí, tal vez me perdí un poquito. Mire, usted ahí ya en las operaciones usted tiene un dato de 8,325, pero Sí. ahí creo que me perdí un poquito. ¿De dónde salió esto? Ah, va. Abajo. Ah, bueno. Mira, pues, Ah, aquí dice, ajá. el promedio de ventas ha sido 8,250, esta es MU. Ujú. Y luego usted analizó una muestra y encontró una media aritmética de 8,325, eso es X barra, Ah, ya. Sí, ya. ¿verdad? Y Gracias. cuando va a su formulita, entonces pone aquí la X barra menos MU. Gracias, licenciado. Muy bien. Veamos ahora con una población finita. Ejemplo, Antonio recientemente ha asumido el puesto de jefe de producción de una fábrica de productos metálicos. Le han informado que la producción promedio diaria es por lo menos de 850 unidades al día. Entonces observen que ahí está, por lo menos. Quiere decir un valor estimado, no conocido, con una desviación estándar de 8 unidades. Con el propósito de confirmar esa suposición, se observó una muestra de 40 días de un total de 450. Ahí está la población. Y se encontró un promedio de 848,2. Ahí está X barra. Con una significancia de 2%, compruebe si es correcta la suposición. ¿Y cuál es la suposición? De que el promedio diario de producción es por lo menos 850 unidades. Muy bien, datos. N40, N poblacional 450, MU 850, X barra 848,2, desviación estándar de 8 y significancia de 2%. Hacemos nuestra comprobación, ¿verdad? Para ver si se aplica el factor finito. 40 dividido 450 por 100. Pues aquí es por 100, nos da 8,89, entonces sí se aplica. Y recuerden que debe darnos por lo menos el 5%. Muy bien, ya hicimos nuestra prueba. Planteamos nuestra hipótesis. Nula dice H sub O mu mayor o igual que 850. Entonces aquí nos dice que por lo menos es de 850. Y la alterna le ponemos la opuesta nada más, menor que. Nunca vamos a poner en la alterna menor o igual que o mayor o igual que. Eso solo lo lleva a la nula. La alterna solo lleva un simple menor que o mayor que. Muy bien. Igual, Criterio de la prueba. disculpe, Lick, Manda. igual también puede ir en la alterna. Igual solo puede ir en la nula y en la alterna iría no igual. Oye, gracias. Como la hipótesis alterna tiene menor que, entonces el criterio de rechazo lo colocamos en el lado izquierdo. Vamos a nuestra tabla. Y punto 5 menos punto 0,2 es punto 48. Y para punto 48 la tabla nos va a dar 2,05 y lo ponemos en el lado izquierdo. Calculamos nuestro estadístico experimental. Ahora observen la fórmula. Está acompañada del factor finito de corrección en el denominador.
Sustituimos datos. X barra menos mu. 8 dividido raíz cuadrada de 40 por el factor finito. Raíz cuadrada de 450, que es la población, menos 40, dividido 450 menos 1. Primero hacemos el denominador. Y por último, la diferencia entre las dos medias, dividido ese resultado. Y vamos a tener menos 1.49. Vamos a ubicarlo. Y tenemos para aceptar de 0 hasta menos 2.05. Y aquí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque menos 1.49 es mayor que menos 2.05. Mayor quiere decir en los negativos que mientras más está cerca de 0, es mayor que los más grandotes. Licenciado, ¿Verdad? una Porque los pregunta. negativos se van hacia la izquierda, se van alejando, y mientras más se alejan, se hacen más pequeños. Entonces tenemos para aceptar desde 0 hasta 2.05. Y nos dio 1.49, lo ubicamos en el área de aceptación. Por lo tanto, nuestra decisión es: se acepta la hipótesis nula. ¿Verdad? Entonces, volvemos a observar. Y la nula, que nos dice que la producción es de por lo menos 850 unidades. Eso toma validez. Y la alterna no. Por lo tanto, decimos con la conclusión: con una significancia de 2%, se ha comprobado que la suposición es cierta o es correcta. Muy bien. Como ven ustedes, esto está facilito. ¿Cómo quitarle un dulce o chocolate al bebé? Y estamos listos para la tarea 6. Nuestra motivación de hoy, jóvenes: no todos podemos ser perfectos todo el tiempo, y es mediante el estudio y la práctica que todos mejoramos. No dejes de trabajar ni de esforzarte. Los errores solo son otra forma de aprender. Muy bien. Perfecto. Bien, jóvenes, entonces aquí estamos. Los invito a pasar a Classroom. Ahí está su tareita. Ahí hay hipótesis para plantear y 2 problemas para resolver. Y aquí estamos para las dudas hasta la 1. Vamos a detener la grabación. Licenciado, no sé de dónde salió el menos 2.